porque necesito un milagro. No saben de que tenían una sombra de varias cosas, son muy claras. Gracias. Bendito es el Señor. Permiso. Padre, estamos honrados en tu presencia. Tú dijiste que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y no es un gozo que se manifiesta en las emociones solamente, sino en nuestro propio espíritu. Te damos gracias porque tú nos has convocado. Y en esa convocación tú vas a direccionar nuestras vidas para llegar al fin del propósito establecido para nosotros. Enséñanos, prepáranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Todo lo que Dios hizo tiene un sentido de continuismo y tiene que llegar al final. Amén. Todo lo creado, todo. Y cuando uno tiene un proyecto, uno desea ver el final. Dios ha hecho un proyecto, se llama ser humano, y ha puesto su espíritu en el ser humano y ha puesto conocimiento, sabiduría, ha puesto una relación divina que se va derramando continuamente para que el ser humano no se quede por la mitad, sino que llegue al final. Y cuando conocimos a Cristo, nos hemos hecho deudores de la gracia, donde ya estamos viviendo en una doble bendición, la bendición de ser un ser humano y la bendición de ser un hijo de Dios. Amén. Bajo ese principio entendemos que lo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer. Pero necesita de hombres y mujeres que estén habilitados para que Dios no fuerce a alguien a hacerlo, sino que comprenda y entienda el valor de ser hijos de Dios. Amén. Por muchos años me he dado cuenta que cada vez que voy a predicar en determinado lugar, todas las personas están dependiendo de recibir algo. Y de hecho Dios siempre va a hacer algo. Una cosa es saber que tú tienes algo y otra cosa es estar buscando algo cuando ya lo posees. Amén. Si tú no sabes lo que tienes, entonces no te desarrollas. Y cuando se te da todo de gratis y tú no haces otra cosa más que comer y no sabes el esfuerzo y lo que costó para Jesús ir a la cruz del Calvario, le costó su vida, le costó sufrimiento, le costó dolores. Amén. Decía el autor de la película de Mel Gibson, el que hizo de Jesús, se le escapó a uno de los que le latigaban y se le cortó un pedazo de carne. Dice que el hombre meditó y dijo, el dolor que tengo y de algo que se le escapó a uno de los que estaban ahí, no era que ni al propósito le hicieron. Eso lo llevó a conocer que los dolores que Jesús había experimentado no tenían ninguna manera de explicación. ¿Cómo un hombre podía haber aguantado tanto sufrimiento y tantos dolores? Por una razón, para que tú llegues al final. ¿Estás entendiendo? Esto es serio. Esto es serio para que tú llegues al final. Amén. Entonces vemos siempre comunidades que están detrás de lo que Dios le va a dar. Siempre el ser humano se ha habilitado para que alguien le esté dando. Amén. En mi país no le pagan a nadie. En este país le pagan porque este COVID trajo un problema.
y el gobierno le paga. Hello, en mi país, ¿no? ¿Está entendiendo? Y si uno no trabaja, igual vive, igual come, igual tiene, igual está... Esa dimensión de haber recibido algo me tiene que llevar por lo menos a ser agradecido y a hacer algo por lo que me dieron. Sin embargo, la normativa del ser humano que está aquí en su cerebro siempre ha entendido que me están dando y me están dando hasta que me acostumbra a lo que me dan. Y finalmente que todo lo que viene de Dios debe producir. No es decir, Señor, gracias, qué bueno, porque estoy gordo en la fe. Amén. No es estar gordo, ni que yo esté lleno de algo que yo llamo la presencia de Dios, sino es la activación que yo tengo cuando se me está confiando algo. Amén. Y lo que están viendo ahí por internet y todo lo que estamos acá, esto es muy serio. Y lo que les voy a explicar es la misma patología enfermiza del ser humano. Jesús hace un milagro en la alimentación de los 5,000. Señores, vamos a hablar bien claro. Fue uno de los milagros más extraordinarios. Porque no eran 5,000. Sin contar las mujeres y la cantidad de niños. Así que póngale una suma de 12,000 personas. Una cosa es hacer caminar a un paralítico y hacer ver a un ciego. Otra cosa es darle de comer inmediatamente y que haya sobrado todo, porque eran hambrientos, porque no tenían otra cosa que estar detrás de Jesús para que Jesús le dé. Y entonces vemos uno de los milagros más impresionantes. Amén. Jesús hace ese milagro, vuelven, dice que hay otra escena, da a comer a 4,000. Amén. Y como las cosas del Espíritu de Dios tienen un causal que tiene que llevarnos hasta la eternidad, de repente ahora Jesús, viene la multitud y le dice, queremos comer otra vez. Ah, ¿en serio? Y Jesús dice, Juan 6, yo soy el pan de vida. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Y lo miraban a ver por dónde comenzaban, pero no querían comerlo. Querían seguir comiendo de los milagros. Quiero que me sigan. Y de repente ahora cambia la conversación. Y Jesús empieza a llevar a la realidad por la cual Él vino a la tierra. Y no eran por los milagros. Los milagros son una consecuencia de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Amén. Pero no podemos ir detrás de los milagros como un elemento para decir, wow, yo estoy lleno de Dios. Porque he visto cientos de miles que han recibido milagros y no están acá. Entonces no depende de tener un milagro, sino de guardar lo que se te está dando. Y le causó esto un asombro a los discípulos, escuchen bien, como a nosotros. Y de repente Jesús le dice, esto es la realidad, ya no les voy a dar más de comer. Juan 6, bendito sea, Juan 5, o 6, perdón, vaya conmigo y usted va a ver aquí una dinámica, bendito sea el nombre del Señor. Juan 6, quiero mostrarle algo y me dicen cuánto tiempo tengo, porque no quiero pasar, bendito sea el nombre del Señor. Quiero mostrarle esta realidad. Juan 6, aquí pasa algo terrible, terrible. Dice así, capítulo 6, versículo 25, está explicando, Jesús es el pan de vida. Amén. Y llega al versículo 60. Ya después de haber explicado todas las razones por las cuales Él le dijo, yo soy el pan. Y le dijo, coman de mí. Le estaba llevando al momento de entender la Santa Cena. Amén. Y no lo habían entendido.
Y entonces el versículo 60 dice así, Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Señores, no eran la gente del mundo, eran los discípulos de Jesús. Porque Jesús no tenía solamente 12, habían 70 también, y había mucho más. Todos los que seguían a Jesús eran discípulos de Jesús, porque Él era su maestro y estos eran alumnos. Amén. Pero dentro de eso tenía los 12 que Él llamó. Amén. Bueno, aquí vemos cómo es que pueden discípulos de Jesús, cómo que pueden gente que estuvieron compartiendo un buen tiempo con Jesús, de repente ahora decir, Jesús, tu palabra es muy fuerte. Una cosa es que sea fuerte y otra cosa es que tú seas débil. Hello. Ay, págate. Una cosa es que sea fuerte y otra que tú seas el problema de la debilidad. Y les voy a marcar porque aquí lo dice, no es un invento. Tú puedes estar semanas y meses dentro de la iglesia, haber consumido la gracia que tus pastores te dieron, haber cantado. Acá la adoración es terrible, tremendo. Uno quiere quedarse 10 horas acá cantando. Amén. Por más de que todo lo que absorbas y empieces a entender que todo lo que Dios está dando es bueno, con decir que es bueno y con decir que amén y con decir sentir la presencia de Dios, no te va a traer cambios. Te va a traer un problema cuando el Señor te va a decir, no quiero que vengas a sentarte y a ser un espectador de algo que se te va a dar. Dios dice, yo quiero que vengas a practicar lo que te enseñé durante todo el día. Bendito sea el nombre del Señor. Nos hemos olvidado que a la mañana usted se conectó con el reino de los cielos y Él está aquí. Decía nuestro hermano David, ¿no? Decía, gracias por estar aquí parado. Qué lindo. Mire lo sencillo. Pero no hubiera estado él parado aquí si Dios no lo hubiera traído, si no le hubiera dado respiración. ¿Me está entendiendo? Pero entonces dice el texto, ay, bendito sea el nombre del Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Es una ofensa lo que estoy diciendo? Esta era, pastor y iglesia, lo que nos miran, la oportunidad de definición, yo llamo a esta parte. Porque ahí se hubieran definido, hubieran dicho, bueno, tu palabra es un poco duro, pero somos tus discípulos. Hubieran dicho, si esa es la manera que tenemos que desarrollarnos, pues bueno, cuenta con nosotros. Pero vemos la debilidad de gente que habían visto milagros. Y Jesús dijo, se acabaron los milagros por ahora, no les voy a dar más de comer. Quiero que ustedes experimenten algo mucho más poderoso. ¿Para qué? Para llegar al final. Amén. Definitivamente esta gente no llegaron más que a la mitad. ¿Y a qué les voy a decir? Si no me creen, ahí lo dice. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os doy, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. 66. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! ¿Puede ser cierto? Gente que están viendo milagros, gente que siguen a Jesús por su popularidad, porque han visto al ciego ver, al cojo andar, al leproso ser sanado y limpiado, dándole de comer a 5,000, luego a 4,000, y ahora de repente dicen, ya no te queremos seguir. Fíjese que Jesús no le dice, ¡ay, por favor, se me va a vaciar la iglesia, no se vayan! Miren cómo comienza. ¿Les ofende lo que les estoy enseñando?
cuando la ofensa de la verdad te afecta, es que tú en tu interior tienes otra cosa más que el Espíritu Santo. De otra manera te diré, estás seco, no tienes nada más que una religión, más que un concepto filosófico de la fe. Es que mi papá era cristiano y yo soy cristiano y todos eran cristianos. Nadie es cristiano hasta que encuentra a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es soplar y hacer botella, esto es un compromiso, porque Él, ya le estoy diciendo, fue a la cruz del Calvario con un compromiso con el Padre y cumplió a cabalidad, y luego fue resucitado y hoy está a la diestra del Padre. Amén. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Ahora están los 12. Santo, ¿dónde están los 12? Con los 12 Jesús tenía otro trato. No es que el resto no los quería. El resto venía cuando necesitaba. Los 12 fueron electos. Amén. Era una elección divina. Y entonces se acerca y le dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros vosotros también? Amén. Ese día Jesús no comió frijoles, parece. Le faltó la tortilla. Estaba enojado. Amén. Ahora dice, gente mía. Amén. ¿Cómo es que se llama esta iglesia? Familia de Dios. ¡Familia de Dios! ¿Quieren irse ustedes también? Amén. Me gusta porque siempre el Señor nos está desafiando. Lo bueno de esto, que el desafiado tiene que tener un sí o un no. No tienes que matar. O te quedas o te vas. Si te quedas, ve hasta el final. No vengas después a decir, no aguanté, no soporté. ¿Por qué? Porque ya Jesús le estaba diciendo a sus 12, aprendan, estos ya se fueron. Y Jesús dijo, no los voy a detener, porque ellos me siguieron. A ver si usted entiende. Usted está aquí porque nadie le pagó, o alguien le pagó a usted. Le puso el pastor un cuchillo en el cuello y le dijo, cree en el Señor Jesús y no serás salvo. No. O como es que dice el pastor, llévatelo, te lo envío. Es como aprendo. No, ustedes tomaron una decisión personal, porque la fe no está basado en un compromiso de alguien sobre ti. No es que yo voy a ir a la iglesia porque el día que vaya mi esposo yo voy a ir. Ay, santo. No funciona así. Tú tienes que convertirte para convertir a tu marido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? La relación divina es contigo. Y entonces seguimos. Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes... Pastora, ¿por qué no le dijo, tú tienes milagros? Hubiera hecho una lista, Pedro, de todo lo que Jesús hizo, pero resume a los que la iglesia del siglo XXI no le gusta. Dice, tú tienes palabra de vida eterna. Ya está. Amén. Ya dice el libro de Proverbios, el último versículo, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ya está. Ese es el todo del hombre. Aquí le dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. El reconocimiento te da a ti como discípulo llegar al final. Si tú no reconoces eso, no vas a llegar, porque estás ignorando a quién vas a seguir. Hello. Por eso es que la gente se queda. Por eso es que la gente se muere en el espíritu y no llega. Por eso vemos cientos de personas en la calle que en algún momento eran líderes de la iglesia. Yo me acuerdo aquella vez estaba en Puerto Rico y salía de un McDonald's y había un jovencito allí. Y yo salía con mi Biblia y me dice, pastor,
Ah, ¿cómo está? Dios le bendiga. Oh, sí, qué bueno. Y me dijo, ¿usted es pastor? Y tú me dices, ¿por qué me dijo? Porque lleva una Biblia, me dijo. ¿Y tú quién eres? Y dice, yo era un siervo de Dios. Yo servía a Dios, yo predicaba y cantaba. Y me aparté, como dicen los puertorriqueños, y me aparté del Señor. Y se me pegó un SIDA, dice. Así, y se me pegó el SIDA. Y digo, ¿y qué tiene que ver el SIDA? Le digo. Y ya no quiero más volver. Y yo digo, este es el tiempo de que tú regreses a casa. ¿Saben cuánta gente hay así? En la calle hay más. Si usted hace un estudio, los jóvenes, ¿por qué no hacen un estudio? Le pediría, por favor, les va a servir a ustedes investigar cómo la iglesia ha crecido en lo que se llaman los avivamientos desde los años 60, 70, 80. Haga un registro histórico, usted va a ver la cantidad de gente que se convirtió. Una gran cantidad. Si sumamos toda esa gente a todos estos 20 años de este nuevo milenio, usted entendería que las iglesias estarían abarrotadas. Todas. Pero acá hay cientos de miles de templos. Y yo voy para Nueva York. En Nueva York hay un templo al lado de otro, viejos. Que hay 4 viejitos ahí, no hay nadie. No hay nadie. Las iglesias históricas vacías. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso tú, si llegas a un nivel de gracia, no te mantendrías? Pero vemos que todo se vino abajo. La mayoría de las iglesias les pasó lo mismo. Entonces estamos en un tiempo de crisis donde necesitamos llegar. Amén. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿15? Amén. Aleluya. Todo esto para traer la introducción. Sé mis problemas. Ay, santo Dios mío. Pero hoy yo soy obediente. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esta historia? Le dice Pedro, hemos conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Identidad. ¿A quién iremos? No hay otra opción. O crees o no crees. O Jesús o el diablo. No hay términos medios, señores. Pedro lo decía, ¿a quién iremos? O sea, no hay otro, porque tú eres el Mesías y todavía no había venido el Mesías para los judíos, pero ya estaba en medio de ellos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Pedro reconoció al Mesías. No hay otro, dice, no hay otro. Tú eres, y el Mesías era uno, no hay dos, ¿entiendes? Vaya conmigo el libro de Efesios, capítulo 3. ¿Cuál es la respuesta? Se llama plenitud. Amén. ¿Cómo tú vas a llegar al final? Se llama plenitud. Desde ese momento, agarremos a Pedro y a los 12, empieza un proceso de plenitud. ¿Qué es plenitud? Si agarramos en castellano, es algo que está saturado, que está lleno, que está plenamente llenando hasta su límite, algo pleno. ¿O acaso no nos pasa a nosotros? A mí me pasa en la casa de Lázaro, que nos quedamos plenos. ¡Ay! Sí, pleno. ¡Ay! Sobándonos la panza de tanto que comimos. Pleno, ¿está entendido? ¿Quieres más? ¡Ay, no, ya no más! Y si no te llena, sí, otro más. Sí, amén. La plenitud se ha visto, pastor, iglesia,
en un concepto, ideas. Principio es esto. Entre el principio y concepto hay un elemento bastante que lo divide. El concepto es una idea, puede ser buena, pero es un concepto. Pero un principio es inviolable. Se nos ha enseñado que la plenitud es una experiencia. Amén. Entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos entendido que ser lleno del Espíritu Santo no era entrar en lo que Pedro dice, tú tienes palabra. Fue la experiencia mayor que la palabra. Escuchen. Y entonces estar lleno o pleno era una experiencia hasta mística, rara, del Espíritu Santo, por cierto. Pero el problema no es el Espíritu Santo, el problema éramos nosotros que teníamos una alineación de entender, esto es estar pleno. Pero salías de acá y allá afuera ya no estabas más pleno. Entonces hay un problema. Por eso que esa gente dejó de seguir a Jesús. Y Jesús no le dijo nada, le hubiera, espera muchacho, no. Porque cada ser humano toma su decisión de fe y de compromiso. Y plenitud tiene que ver con un compromiso. Más que una experiencia, es un compromiso. Y si no, se los voy a explicar en 10 minutos que me queda. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, hay algo reservado. Es el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que tiene que tener una activación interna. ¿Saben lo que es la implosión? Bueno, esto es una implosión, estalla de adentro para afuera. En esa implosión hay algo que adentro ha causado un revuelto, porque las bombas lo ponen de adentro para que venga abajo. Amén. Hay una implosión del Espíritu Santo donde te domina y tienes la capacidad de derretirte en sus brazos. Si eso no pasa, tú sigues gobernando tu propia vida. Por eso es que Jesús hablaba que si el grano no cae en la tierra y muere, no va a llevar fruto. Jesús dijo, yo necesito morir para que ustedes tengan vida. Amén. La muerte no es un estado calamitoso. La muerte es un estado del comienzo de la identidad del que me ha roto. Porque cuando se dice muerte en una semilla es cuando se partió por la mitad. Eso es la muerte de la semilla. Pero la muerte es el continuismo de la vida. Ahí está saliendo la vida. Amén. Aquí dice, para que os dé, van a recibir, dice, conforme a la riqueza, no es pobre, de su gloria, su manifestación, su presencia, el ser fortalecido. Ahí viene una palabra clave, fortalecido. Tengo que fortalecerme, porque si me da una palabra dura, tengo que definirme. Amén. Para ellos era dura, no estaban fortalecidos, estaban plenamente deshabilitados para lo que Jesús le iba a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Mas los dos entendieron que no podían darle la misma respuesta que el resto que se había ido. Ellos prefirieron quedarse y aguantar, porque habían sido sometidos a la fortaleza de ver a su maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Que si bien ellos fueron activados después de la muerte, cuando lo vieron resucitado, todo lo que vieron les sirvió a ellos como un parámetro de medida a dónde ellos iban a terminar. Porque el que sabe cómo va a terminar es el que está fortalecido. Hello. Tendríamos que predicar más sobre los soldados que vamos al frente de batalla a morir. No, pastor, ¿cómo morir? Déjame vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Nosotros tenemos miedo de la muerte, cuando la muerte es la victoria del cristiano.
¿Cómo vas a ir hasta el final si te toca ir al frente del campo de batalla y tú sabes que quizás no vuelves? Pero como no estamos preparados, preferimos quedarnos con lo que sabemos. Por eso el ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula, está diciendo: necesito, iglesia, fortalecerte desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿Me están entendiendo? No, por eso es que los milagros son buenos, pero muchos de los milagros tienen que ver con mi alma, mi necesidad. Pastor, necesito esto. El pastor dice: tú no necesitas un milagro, tú necesitas a Jesús. Y no es igual, no, es diferente. Porque un milagro te puede solucionar un problema y Jesús te va a llevar a la eternidad. Son dos cosas diferentes, ¿entiendes? Tú puedes irte al infierno con un milagro. ¿Por qué? Porque ¿qué garantía tiene esa persona si no entrega su corazón a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Para que habite. La palabra habitar es una palabra de permiso. Habitar es una palabra de permiso. Porque nadie puede habitar si usted no le abre su casa, su corazón. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Es como una expresión de tu espíritu. La finalidad es que tú tienes que estar arraigado y cimentado. Ahí vamos dándole forma, ¿ves? Que no es simplemente un milagro. Ahora hay algo que yo tengo que hacer. Hello. Entró, y una vez que entró, tengo que tener raíces. Tengo que tener cimiento en el amor. Para saber más del amor, vaya a léalo en su casa, 1 Corintios 13. Ya está. No hay un argumento más fuerte que leer eso. Léalo 10 veces y créalo. Y usted va a ver que amar no es una palabra retórica de ay, te quiero, te amo. Oh, no, son valores que el ser humano establece como un compromiso hacia alguien. Es un aguantar, es un soportar, es un dolerse, el llorar, es vaciarse para que alguien esté feliz. Es para que los demás tengan y tú no tengas nada y le veas que estás tú feliz porque los demás tienen. Eso es amar. ¿Estás entendiendo? Completamente diferente. Nuestro amar es, ay, cómo me ama el Señor, y tú no haces nada. Para amar tú tienes que saber que Jesús por amor fue a la cruz del Calvario, y nosotros también ay, Samaya, yo siento la gloria. ¿Me están entendiendo? El valor del verdadero cristiano no es ir hasta la mitad. A la mitad a nadie le sirve. Es ir hasta el final. Sigo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Ve, pastor? ¿Ve, iglesia, que plenitud no es? ¡Ay, qué lindo! Número 1, tienes que tener raíces. Número 2, tienes que tener un cimiento. Se llama Jesucristo. Y las raíces son tu historia. Porque se puede cortar el árbol, pero la raíz sigue viva. Y luego sigue creciendo. Una raíz bien fortalecida en la tierra no va a ser destruida así nomás. Yo estaba en Puerto Rico cuando vino el huracán Irma. Viajé muchas veces, como casi 20 años, y siempre quería ver el huracán. ¡Qué locura! Llegaba antes o llegaba después, pero me pasó y me agarró aquel gran huracán. Yo estaba allí. De ahí es que vine aquí a Dallas, porque el huracán Irma no fue tanto como el huracán María, que fue después de 2 semanas. Bueno, ¿qué quiero decirles? Yo estaba allí mirando como grandes árboles. Parece que entró una máquina y le sacaba las raíces
a los árboles más grandes, que estaban debilitados. Parece que las raíces eran pequeñas y el árbol era grande. Hay muchos cristianos que dan apariencia de ser, pero abajo no tienen raíces. Viene cualquier tormenta y los primeros que caen son los aparentes. Wow, santo. Aquellos que no los pueden ni tocar porque lo tocas y caes de la unción. Pero el primer problema son los que más corren, bendito sea. Pero entonces ve una palmera, todos los árboles abajo pelados, y veo aquella palmera peleando así. Termina aquel huracán y la palmera pelada. Ahí está. Los otros árboles de raíces fueron sacados. Pasaron los años, yo volví y vi la palmera crecida. Y los otros árboles, historia, ya no estaban mal. Lo cortaron y lo quemaron. Por eso que esto no es un chiste, esto es una verdad, señores. La plenitud tú tienes que forjar con lo que se te dio. Por eso dice, ser fortalecido en el hombre interior. Hay algo que tienes que fortalecer dentro tuyo. Esto no es mágico. Amén. Si tú no pones lo necesario para que lo que se te ha confiado crezca, el culpable eres tú, no es el diablo. El diablo no hace nada más que mirarte lo que tú no haces. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay 4 cosas que debe pasar. Número 1, aquí dice, seáis plenamente capaces, versículo 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, ancho, longitud, profundidad y altura. Así que, señores, hermanos, hay una medida que tú tienes que hacer. Nadie dijo amén. A ver, porque si tú tienes un sueño y tú tienes una visión, y si tú tienes hijos, y si tú quieres hacer para tu casa, y si tú sabes que vas a tener herencia, y buscas y tienes la oportunidad de tener una parcela tan grande como esta, y tú simplemente quieres un pedacito así. Lo ancho representa hasta donde tú quieres construir en ese lugar. Si tu visión de fe es asistir a este lugar maravilloso, donde tus pastores te van a ayudar y tú dices que bueno, me ayuda, pero pasas todo el tiempo sentado sin hacer nada, entonces tu dimensión de anchura es tan pequeña como tu desarrollo. ¿Entiendes? Sí. Por eso es que no te animas, porque ya eres conformista. Ya estoy acá, ya tengo una iglesia, tengo pastores, son buena gente, y mis hermanos me saludan, y eso es todo lo que tú quieres. Segundo, aquí dice la longitud. La longitud es hasta dónde vas a llegar. Tu vida necesita una longitud. Necesita un mover hasta llegar a la medida que tú... ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Le dice, súbete a la montaña y mira. Al norte, al sur y al este y al oeste. Todo lo que tus ojos vieran, miraren, la longitud de tu fe será tuyo. Si tu longitud es pequeña, no vengas a pedir lo que tú ya estableciste. Escucha, porque tú estableces lo que Dios va a hacer. Escucha, anótelo. A ver lo que están viendo. Tú desarrollas lo que pides y Dios te va a dar lo que tú pides. En cuanto al desarrollo estoy hablando. Amén. Tú quieres crecer, tienes que tener una anchura, tienes que tener una longitud hasta donde tú quieres llegar. Mi longitud es llegar a los 5 continentes antes de morirme. Detrás de mí yo tengo mucha gente. Yo trabajo con muchos ministerios.
Y esos ministerios en algún momento estarán donde yo estoy. Amén. Eso es lo que Dios puso en mi vida. Y Dios se está encargando de llevarme donde Él quiere. Amén. Porque tengo una longitud. Ahí estaba el pastor diciéndome si fui a México. Le dije, todavía no. Pues bueno, vamos a ir a México, a Monterrey. Cuando él me acaba de decir eso, me llaman de Paraguay, porque hay un proyecto en Corea. Para agosto me voy a Corea. Yo no pedí, fue mi longitud. Dios sabe hasta dónde yo quiero llegar, Señor. ¿Están entendiendo? Si tu longitud está en la esquina, lamentablemente hasta la esquina toda la vida te vas a ir. Y no le pongas exigencia a Dios, no te va a dar. Porque la plenitud está basado en lo que tú estás haciendo y queriendo que Dios haga. Por cuanto ya entró, ya Él está. Y Él está alojado dentro tuyo, en todo tu ser. Pero Él no se mueve obligándote. Entonces no es un Dios que te dio la libertad. Amén. Y tercero dice la profundidad. Que la profundidad es la dimensión de lo que vas a edificar encima. Acá deben haber algunos constructores. Porque a la medida que es profundo, el cimiento es más grande. Amén. Amén. Yo estuve en Nueva York hace 6 años. Y estaban los dos lugares donde estaban las Torres Gemelas. Y eran dos piscinas muy hondas, no sé cuántos metros tenían. Y eso quedaron como un elemento visual. Ahí están, los que fueron a Nueva York y fueron, van a saber. Aquí está la torre más alta, ¡ya, qué altura! Pero eso no lo taparon, sino quisieron recordar lo profundo que era aquella torre, las dos torres. Y aún así, se vinieron abajo. Pero lo que impresiona es lo profundo. Amén. Por eso fueron atacadas las torres, porque era el ícono más grande de los Estados Unidos. Destruían eso y destruían toda la capacidad de resistencia. Hello. Por eso que cuando tú empiezas a cavar más hondo, es porque vas a construir más grande. Vas a hacer más seguro tu vida, la de tus hijos. Si tú quieres tener hijos, tienes que tener profundidad. Porque si no te lo van a llevar, la inercia, el no haber hecho nada, te va a llevar todo lo que construiste. Y por último dice, la altura. Ya una vez que tú pusiste, pastor, iglesia, todo lo necesario, ahora construye. Ahora que te vean, amén. Las raíces están abajo, señores, lo que se ve es el árbol. Pero lo que arriba está no sirve sin las raíces. Por eso es que comienza el orden de abajo, pastor. ¿Entiendes? No comienza en la imagen. Finalmente cuando uno dice, wow, yo estaba hace unos años también en California, en Los Ángeles, y me llevaron a un hotel. Yo estaba viendo toda la noche, no sé qué era, un edificio o qué. A la mañana, cuando me levanto, era la catedral de cristal que estaba al frente del hotel. Grandísimo. Pero muchas veces es la imagen. Perdieron los evangélicos aquello, ahora los tienen los católicos. A veces los cimientos no fueron establecidos como los correctos. Quizá la ambición del hombre hizo crecer algo. Y nosotros vemos muchos ministerios hoy que tienen apariencia y son muy grandes. Pero así como crecieron, se van a ir abajo. No es porque lo diga yo, sino que porque si tú no tienes a Cristo como fundamento y sacas a Cristo y te pones tú como el hombre más ungido, entonces tú mataste todo lo que hay abajo. Nadie puede sacar ese fundamento. Y termina diciendo
Y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Tú no puedes buscar afuera lo que está dentro tuyo. El que no tiene a Cristo, entonces no tiene al Espíritu de Dios y no tiene nada. Esa persona viene a los pies de Cristo, hace un rompimiento de su vieja vida y nace de nuevo aceptando a Jesucristo. Y esa persona ya tiene una identidad. Ahora es un ciudadano de la tierra y un ciudadano del cielo. Esa persona ya no puede vivir sentada. Tiene que vivir bajo el principio y el código que está establecido aquí. Póngase de pie. Wow. Dios está preparando esta iglesia para cosas muy grandes. Está preparando la juventud. ¿Dónde están los jóvenes? Amén, amén. Digan, ay. Amén. Hay una dimensión de gracia sobre los jóvenes. Necesitamos que la juventud entienda este tiempo de cambios. Amén. Y nosotros necesitamos preparar a nuestra juventud en este tiempo de cambios. Porque nosotros somos su imagen. Y si nosotros estamos endebles, ellos no van a aguantar. Los cristianos jóvenes son los que más van a ser arrastrados por este gran sistema. Entonces nosotros necesitamos enseñarles a ellos a aguantar y soportar cualquier tempestad que venga. Dejemos de darle dulce, diciéndole todo lo positivo. El positivismo es una corriente de pensamiento. Lo que quiere es que el hombre logre, no importando cómo. La gracia no es una cuestión positiva. La gracia es fe, y fe es un proyecto de vida. Amén. Fe es un proyecto de vida. Y necesitamos ser establecidos para poder aguantar todo lo que va a venir. Aún este mundo de la tecnología nos ha dominado. Y la juventud no puede estar, ni nosotros ya. Porque si yo tengo que viajar, tengo que empezar a llamar. Y a veces no puedo estar sin ese aparatito porque todo está atado a un sistema. Y si los jóvenes no entienden de dónde tienen que tener raíces, van a ser arrastrados por cualquier sistema, porque ya el cerebro de la juventud está aliado al sistema. ¿Por qué? Porque nacieron en esta época. En nuestra época no había esto y sabemos cómo direccionar, pero los que nacieron en esta temporada no saben la otra. Y es un problema. Por eso que necesitamos temas como este, direccionadores, ser los capacitores de nuestra generación que está levantándose. Cierren sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por esta casa, por los pastores, por los que nos están viendo ahí en este canal. Sean bendecidos por el poder del Espíritu Santo. Y esa plenitud que hemos aprendido en esta noche sea sobre ellos, entendiendo de que debe haber raíces y estar cimentado. Y tiene que haber una sólida expresión de lo ancho, de la longitud, de lo profundo y de lo alto, para que seamos llenos de toda la plenitud de Jesús, de Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todos los conocimientos de la tierra. Gracias, buen Dios. Que esta palabra no vuelva vacía. Vine de muy lejos
aunque esta palabra está aquí, porque aquí hay el cuerpo de Cristo, que se ha alimentado de esta verdad todo el tiempo en esta casa. Pero esta revelación, quizás tan sencilla, pero tan poderosa como la existencia y el respirar de cada uno de nosotros. Necesitamos, Espíritu Santo, entender estos principios que no son conceptos que se acaban. Esto es el todo de la vida. En tu nombre, Jesús. Toca a los que están en dificultades, aquellos que necesitan un milagro de sanidad. Tócalos, libértalos, los que nos están viendo a través de este medio, los que estamos aquí. Hay una impartición de milagros para entender que todo esto nos va a llevar a fundamentarnos en la plenitud, el ser lleno de todo lo que tú has puesto sobre nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Conferencista internacional, Pastor Juan Félix Colmán. Dios sabe lo que hace. Visión Global, un ministerio de envío a las naciones, edificando ministerios y vidas.